Bienvenidos a Jajme y Sefarad, los sabios de Sefarad. Apaguen por un momento el ruido del mundo. Tomen asiento en los atrios de la Torá. Escuchemos juntos la antigua sabiduría que ha iluminado a Israel durante generaciones. Hoy abriremos la Parashat Eikev, una palabra pequeña, pero capaz de sostener toda una vida. Eikev, consecuencia, aquello que viene después, el talón que sostiene cada paso. Los antiguos maestros enseñaban que nadie tropieza con la primera piedra. Antes del tropiezo, hubo pequeños pasos que parecían insignificantes. Y también decían que nadie permanece firme por un solo acto de grandeza. La fidelidad se construye con los pasos pequeños que damos cada día. Quizá por eso esta porción lleva el nombre de un talón, porque el camino con el Eterno comienza donde nuestros pies deciden avanzar. Moshe sabía que Israel estaba a punto de entrar en una tierra donde habría pan en abundancia, ciudades fortificadas, viñas, olivos y manantiales. Y sin embargo, su mayor preocupación no era el hambre, era el olvido. Escuchen bien, en el desierto era fácil levantar los ojos al cielo. Cada amanecer recordaba que el maná descendía del Eterno. Cada sed recordaba que el agua podía brotar de una roca. Cada nube recordaba que Él caminaba delante de su pueblo. Pero cuando la tierra produjera fruto, cuando las casas estuvieran llenas, cuando el granero rebosara, entonces aparecería una tentación mucho más silenciosa. Pensar que todo había sido logrado por la fuerza de nuestras propias manos. Zakar, recordar. En la Torá recordar no es mirar hacia atrás con nostalgia. Es permitir que el pasado ilumine el presente. Quien recuerda las obras del Eterno aprende a confiar otra vez. Quien olvida comienza a depender solamente de sí mismo. Los sabios comparaban el corazón con un jardín. Si se deja sin cuidado, las espinas crecen solas. No hace falta sembrarlas. Pero para que florezcan los árboles de la vida hay que volver cada día con paciencia. La tradición mística contempla la memoria como una lámpara. Cuando el ser humano recuerda al Creador, esa lámpara permanece encendida. Cuando olvida, no es el Eterno quien se aleja, es el corazón quien deja de mirar su luz. Por eso Moshe no pidió solamente obediencia, pidió memoria, porque quien recuerda termina obedeciendo con alegría, y quien olvida puede obedecer solamente por costumbre. Después Moshe pronunció unas palabras que atraviesan los siglos. No solo de pan vive el hombre. ¡Qué extraordinaria enseñanza! El pan alimenta el cuerpo, pero la palabra sostiene el alma. Vivimos en una época donde nunca hubo tanta información. Y sin embargo, muchas almas siguen teniendo hambre. Porque la verdadera vida no se encuentra únicamente en lo que consumimos. Se encuentra en aquello que permitimos que transforme nuestro corazón.
Antes de despedirse, Moshe dejó una advertencia: cuando todo marche bien, no olvides. Cuando tus manos prosperen, no olvides. Cuando el camino parezca seguro, no olvides. Porque la gratitud protege al corazón del orgullo y la memoria protege al alma del olvido. Teshuvah, regresar. Tal vez regresar al eterno no siempre signifique volver desde muy lejos. A veces significa recordar aquello que siempre supimos, pero dejamos de vivir. Que cada paso de nuestro camino, cada eker, nos recuerde que la verdadera bendición no consiste solamente en llegar, consiste en caminar cada día con el eterno. Shalom. Shalom.